Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 2. Advenimiento del desastre. Tercera parte. Hemos llegado ya al período inmediatamente anterior a la catástrofe, el período durante el cual se acumularon las fuerzas que iban a producir la gran explosión. En vista de que esa explosión dirigió el grueso de sus esfuerzos contra el papado, vamos a terminar considerando en qué situación se encontraba esa institución durante el largo período anterior al repentino desafío. Es exacto afirmar que la situación del papado durante esos 70 años, desde 1447, elección de Nicolás V, hasta 1517, cuando Lutero publicó su famosa Protesta, fue una causa importante de cataclismo religioso de Occidente. Pero lo que no es exacto, y no nos da una visión histórica totalmente falsa, es presentar a esa situación como colmada exclusivamente de escándalos, corrupciones y atrocidades. La situación del papado durante la generación anterior a la Reforma produjo males consecuencias a causa de diversos factores positivos y negativos. Negativos, es decir, no atribuibles a los papas, pero que surgieron a pesar de ellos. Positivos, esto es, debido a la actuación de los propios papas. De estos factores, los negativos son los más importantes. De los positivos, es decir, los debidos a la actuación de los papas, la existencia de escándalos, aún de enormes escándalos, era solo un factor cuyo valor se examinará más adelante. Ambas partes del gran debate que se ha extendido desde principios del siglo XV, por diversos motivos, han tendido a exagerar el deplorable estado del papado en aquella época. Los católicos, que han mantenido la tradición de Europa y que han continuado insistiendo en que el papado es la institución suprema de nuestra civilización, se han escandalizado, como no lo hicieron los contemporáneos, por la corte papal de la época. El desastre de la desunión y de la rebelión triunfante puso en evidencia a los culpables. Hemos vivido durante siglos en la atmósfera de un papado políticamente débil, pero moralmente respetado. Cuando los católicos de hoy leen sobre papas que actuaron al modo de los principios laicos de su tiempo, quizás hasta en sus crímenes, pero ciertamente en sus buenas cualidades temporales, que vivieron con el lujo de príncipes y políticos internacionales, el relato choca con lo que a su juicio es el ideal moral de una función cuya fuerza temporal pretérita nunca han experimentado. Por la parte anticatólica, es una tendencia natural e inevitable que se presenten con dramático énfasis los numerosos errores, los escasos crímenes y el descenso general del nivel adecuado que caracterizó a la corte y el poder papal en aquellos momentos. Hay abundante material para ese énfasis, y lo que sorprende es que, especialmente entre historiadores anticatólicos modernos, puede encontrarse tanta frialdad de juicio y tanta moderación, tal vez para equilibrar la actitud antihistórica de sus antecesores. No obstante, para sus contemporáneos del siglo XV y principios del siglo XVI, el escándalo del papado no residió tanto en el lujo, menos aún en la opulencia y el despliegue de los papas, como en su incapacidad para ser universales. Lo que perjudicó al papado y su poder en la generación anterior a la Reforma fue, sobre todo,
el haberse convertido en un principado italiano. Estaba más a cubierto de violencia que nunca antes en su larga historia. Los papas eran los monarcas de Roma, y de los estados papales recaudaban sus grandes ingresos, enriquecían espléndidamente su capital y sus ciudades provinciales con monumentos y fundaciones, controlaban ejércitos locales, como jamás había ocurrido antes. Sin embargo, si hubo un momento en que la salvación de Europa hubiera dependido de que el papado fuera más general que particular, europeo más que provincial, este era el momento. En esta cuestión no puede acusarse mayormente a los papas en forma individual. Todo había acontecido como consecuencia del gran cisma y del agotamiento que lo siguió. Tal vez si hubiera sido electo un hombre que combinara un gran vigor y una gran santidad para la sucesión entre Nicolás V, 1447, y León X, 1513, un hombre como más tarde fue San Pío V, la antigua universidad hubiera resurgido, pero tal hombre no apareció. Examinemos más minuciosamente la cuestión. En esta serie hay 10 papas. Uno de ellos, Pío III, fue un fantasma que hizo una aparición de solo 26 días. Cuentan los otros 9. De esos 9 debemos tener un concepto claro, libre de leyendas. Nicolás V, el primero de los papas indiscutidos, no perseguidos y absolutamente monárquicos, fue tan sabio y culto como piadoso. El siguiente, Calixto III, un español, fue un hombre muy mortificado y lleno como individuo del espíritu católico. Ambos ascendieron al trono en la edad madura, uno a los 40 y el otro a los 67 años. Pío II, pese a la tacha de una juventud liviana e irresponsable, durante la cual le nacieron hijos ilegítimos, llegó a una madurez recta y fue uno de los grandes eruditos de la historia. Enaes Silvio fue elegido cuando su carácter era ya maduro y equilibrado. Tenía 53 años y fue muy respetado. Trabajó intensamente para unir a Europa contra los conquistadores turcos. Su sucesor, Pablo II, era mundano, pero mientras fue papa no dio mayor causa moral de queja. Su sucesor, Sixto IV, hombre de origen pobre, no actuó en política más que cualquier otro príncipe de la época, pero su actuación fue completamente mundana, y su reinado fue la ocasión del primer escándalo grave, la conspiración de su sobrino, el cardenal Riario, contra Florencia. Inocencio VIII, que vino a continuación, estaba en peor situación a causa de la presencia de su familia ilegítima, nacida antes de que recibiera las órdenes, pero a la cual patrocinaba y consideraba en cierto modo como algo natural. Finalmente, en 1492, cuando los hombres que iban a alcanzar la madurez al estallar la Reforma tenían ya edad suficiente para recibir las perdurables impresiones de la juventud, fue coronado Alejandro VI, y su reinado, 1492 al 1503, causó todo género de perjuicios. La erudición moderna ha moderado un tanto las más monstruosas de las leyendas que alguna vez rodearon su nombre, pero las tentativas modernas por excusarlo han fracasado. Su carrera, aunque hubiera sido de un noble italiano laico de la época, habría escandalizado a los narradores. En un papa fue trágico, pero aún así conviene tener presente lo mucho que hay en su favor. Pese a que fue electo a causa de su fortuna y probablemente por medio del soborno, por escasamente los 2/3 requeridos, alcanzados por un voto, el suyo, era no obstante un excelente candidato desde el punto de vista político. Había sido canciller y administrador de los estados papales durante 30 años. Era de primera línea como gobernador político de la ciudad de Roma. Había favorecido al comercio al proteger a los judíos, de quienes era una especie de patrocinador. Administraba justicia con vigor. Se ocupó laboriosamente de los detalles administrativos, y los peores aspectos de su reinado fueron las acciones de su abominable hijo ilegítimo, César, que no tenía otra virtud que el coraje. Otros papas del Renacimiento habían tenido hijos, pero César Borgia había nacido cuando Alejandro ya era sacerdote, peor aún, cardenal. Alejandro no tenía respeto alguno por la santidad de su investidura. Y cuando puede decirse esto del sumo sacerdote de la cristiandad, en un momento en que la cristiandad está en peligro, se ha dicho lo peor.
Con todo puesto en la balanza, Alejandro VI fue causa de enorme escándalo para la Iglesia, y su vida y carácter sacudieron y agrietaron el edificio del prestigio papal. Solo reinó 11 años, pero esos 11 años fueron de un efecto lamentable y permanente. Todavía se hace sentir, sin embargo, el escándalo no tuvo un efecto tan pernicioso en el debilitamiento de la investidura de la que Alejandro había abusado en esa forma, como el carácter simplemente dinástico de todo ello. Murió antes de que se desatara la borrasca. Su sucesor, Julio II, hombre de 60 años, no fue causa de escándalos, sino un guerrero decidido a imponer por las armas un programa político que incluía la liberación de Italia de la influencia francesa. También murió antes de estallar la tormenta. Por su parte, León X, su sucesor, que era también mundano, magnífico, hijo del soberano de Florencia, fue activo inspirador del gran arte y hombre tan generoso como culto, y fue ciertamente del tipo que, en tiempos normales, podría haber fortalecido la Santa Sede. No era un escéptico, como pretendió una estúpida leyenda posterior. Era casto, tenía una elevada idea de su deber en cuanto se refería a política, y una idea suficiente del mismo en materia espiritual, pero no tenía la menor noción del peligro que se le venía encima. De este modo, en tanto que sólo uno de estos 9 hombres era personalmente imposible, que sólo 4 de los 9 habían llevado en el pasado una vida escandalosa, y otros 4 habían sufrido por los escándalos ajenos a causa de su íntima relación, aunque la mayoría eran piadosos, aunque casi todos eran cultos, y todos, sin excepción, promovieron activamente cuanto podía acrecentar la civilización a su alrededor, y especialmente las artes, su característica esencial fue que eran, particularmente en su propio concepto, no tanto pastores universales como príncipes de Roma. Y esto iba acompañado por un espíritu dinástico en las relaciones familiares, absolutamente indecoroso por la jerarquía de la Iglesia Católica, que con tanta frecuencia ha sido una amenaza para su dignidad. Todos estos papas, sin excepción, habían alcanzado su investidura luego de un aprendizaje en las intrigas políticas internacionales e italianas. La mayoría de ellos había pasado años, los primeros, medrando entre las opuestas pretensiones del gran cisma, los posteriores entre los embollados negocios políticos de Roma. En lo que a nepotismo se refiere, la serie resulta atroz. Pablo II era sobrino de Eugenio IV, Alejandro VI era sobrino del virtuoso y respetado Calixto III, Julio II lo era de Sixto IV. Todos estos papas, buenos y malos, consideraban a sus familias tal como lo hacen los soberanos laicos, y los 3 entre ellos que tenían la carga de familias ilegítimas desde antes de su advenimiento. Pío II, Inocencio VIII y Alejandro VI, la del primero, no obstante, era anterior a su ordenación, otorgaron a las mismas toda clase de mercedes. Todos eran pluralistas y acumulaban las recaudaciones de muchas sedes y otros beneficios, mientras aquellos que favorecieron a sus parientes y jóvenes lo hicieron con una descarada acumulación de pluralidades. Esto es una vergüenza hoy a nuestros ojos, y debe haberlo sido en aquellos antiguos y más puros días de la Iglesia, y sin embargo resultaba normal para la jerarquía de entonces. He hablado de fuerzas negativas, esto es, fuerzas que los papas no podían controlar y ponían en peligro al papado, mucho más que las positivas. La principal fue su fracaso, no atribuible a culpa propia alguna, en la ejecución de la gran misión que les correspondía como jefes de la cristiandad en su época, la de convocar a los poderes militares de Europa contra el avance de los turcos. Afirmo que no fracasaron por culpa propia, era lo más importante que tenían que hacer, y lo hicieron con vigor. Mucho antes de la caída de Constantinopla, Nicolás V insistía con todas sus fuerzas en una cruzada. Los príncipes cristianos no quisieron escucharle. Su sucesor, Calixto III español, el primer Borgia, hizo lo mismo durante sus 3 breves años, pero nadie quería actuar. Pío II, que le seguía en orden, sacrificó su vida por la causa. En vista de que ningún príncipe laico se ponía en marcha, se puso él mismo a la cabeza de un ejército, pero murió al partir del puerto de Ancona. Pablo II, mundano como era, y a pesar de haber accedido al pontificado por ser sobrino de un papa,
transcurrió sus 7 años insistiendo sobre la cruzada que nadie quería emprender. Sixto IV persistió en este incesante esfuerzo. Nadie le hizo caso. Inocencio VIII, a pesar de haber manchado su investidura al beneficiar a sus hijos ilegítimos, apremió ardientemente la cruzada, que era el más urgente de sus deberes. Durante su declinación temporaria y sus graves caídas espirituales, no fue por culpa del papado que la principal tarea externa que enfrentaba, salvar a nuestra civilización de un ataque armado, no tuviera éxito. El fracaso se debió a los príncipes cristianos, nacidos en la vejez de la civilización medieval, o más bien durante su agonía de muerte. No pudieron o no quisieron ver el peligro en que todos nos hallábamos, tampoco les importó. Más tarde, no vieron tampoco los resultados de su avaricia cuando se apoderaron de las tierras de la Iglesia. Antes tampoco habían sido capaces de ver los resultados de su avaricia y sus ambiciones personales cuando se negaron a aliarse contra los mahometanos. Florecieron una generación entera después de estallar la revuelta religiosa de Occidente y en plena turbulencia, cuando el Mediterráneo oriental fue salvado a duras penas en Lepanto, y el último golpe mahometano contra Occidente, que estuvo tan a punto de colocar el valle del Danubio bajo el dominio de los turcos y que podría haberse permitido llegar a Rin, fue descargado hace muy poco más de 200 años. La corrupción moral en el clero aparecía como una segura rutina. No era universal, pero era casi universalmente tolerada, y esto era precisamente el aspecto peligroso. Porque cuando la corrupción amenaza a una institución, no es necesario que esa corrupción esté muy difundida. Puede muy bien estar limitada a unos pocos puntos de infección. Generalmente, como en el caso del cuerpo humano, el riesgo reside no en la presencia de la enfermedad, sino en su descuido. Si se leen obras contemporáneas anteriores al saqueo de la Iglesia, lo que posteriormente afirmaron sobre regulares y seculares quienes se habían dedicado a despojarlos, puede ser descartado por carecer de valor. Se hallará suficiente prueba de que el mal existía y era considerable, a pesar de manifestarse en puntos aislados. Para los hombres de aquella época, los rasgos peores eran probablemente el escándalo de las pluralidades y la excesiva mundanidad. Para los de nuestro tiempo, el desprecio del celibato y hasta de las reglas comunes de la moral sexual resultan las características peores, pero todas estas cosas tuvieron amplio efecto. Los laicos de fortuna se hallaban en condiciones mucho peores, en especial, como ya he dicho, en lo que atañe a su avaricia. Toda la historia de esta clase en Europa, en esta época de descubrimientos, expansión y gloria, se reduce a una historia de avaricia. No hubo nada que estos hombres dejaran de hacer en pos de la adquisición rápida y violenta de riquezas. Naturalmente, no padecían la enfermedad doctrinal de nuestra época. No consideraban sus vicios como virtudes y no llamaban heroica, como hacemos nosotros, a la apresurada usurpación de fortunas. En esta materia, su conocimiento del bien y del mal se mantenía íntegro, pero su práctica estaba en ruinas. Al mismo tiempo, los gobiernos civiles eran más poderosos que antes, y por añadidura, con los adelantos modernos el gobierno se iba tornando cada vez más oneroso. Bien al alcance de apetitos tan ávidos e inescrupulosos se hallaba la inmensa riqueza de la Iglesia, acumulada a través de rentas y derechos, muchos de ellos impopulares, aborrecidos algunos, que en su mayoría pesaban sobre el pueblo común. El ataque contra las posesiones de la Iglesia fue para los ricos una tentación irresistible. Pero el último factor, el odio a la fe, aunque numéricamente era el menor, era el más intenso y actuaba como una levadura que, una vez puesta en actividad, podía contaminar rápidamente a toda la sociedad. Debemos recordar que este odio ha estado siempre presente. La mayor parte de los católicos y todos los conversos saben bien que lo está en nuestros días, aunque el mundo exterior, el mundo que escribe nuestra historia oficial, no percibe la presencia de ese odio hasta que lo ve excitado por la oposición. Ese odio es natural e inevitable. Toda energía polariza, y la Iglesia Católica es la más poderosa fuente de energía sobre la tierra. Provoca un polo antagónico. Por lo demás, y en todas partes, la Iglesia está en disputa con el hombre tal como es, reprimiéndolo siempre, y entra una y otra vez en la vida de casi todos los hombres, en violento combate con su orgullo, su ambición o su deseo,
Por encima de todo, el derecho de la Iglesia a poseer una autoridad absoluta y un dominio universal resulta una provocación aún más poderosa. Eso enfurece. En realidad, en Europa, la fuerza de este odio estaba limitada a un número relativamente escaso de personas, antes de que se derrumbara la barrera defensiva de la organización eclesiástica, pero se hallaba potencialmente presente en un gran número, y los acontecimientos demostraron que podía propagarse como un incendio a través de comarcas enteras. Verdaderamente, el rasgo más llamativo de las palabras y los hechos que siguieron a la catástrofe fue esta intensa, a veces insana, pasión contra la fe. Si en lugar de los insípidos libros modernos sobre el tema los hombres leyeran los originales, y si meditaran sobre las abominaciones que se cometieron contra el hombre, contra sus obras y contra toda forma de belleza durante aquel delirio de odio, llegarían a comprender. Una vez desatada, libre para expresarse, la vituperación escupió su furia sobre todo lo católico, particularmente sobre el Santísimo Sacramento y el santo sacrificio de la misa, así como sobre los altos dignatarios de la Iglesia. Mucho antes de que se produjera respuesta alguna, la ponzoña había excedido todo lo conocido en materia de excesos en una controversia humana. No cabe duda de que se palpa un verdadero furor al leer tantas maldiciones e injurias. Entre todas las fuerzas en acción fue, como he dicho, la fuerza que operó con el más alto voltaje e impulsó a los demás, una vez que la ruptura de las ligaduras que la contenían le permitió actuar libremente. Entre todas las fuerzas en acción fue, como he dicho, la fuerza que operó con el más alto voltaje e impulsó a los demás, una vez que la ruptura de las ligaduras que la contenían le permitió actuar libremente. Esta era pues la situación, una abrumadora acumulación de presiones sobre un dique y una inminente amenaza de catástrofe. Sin embargo, nadie lo advirtió. La primera brecha en el cemento se produjo en una ciudad de poca importancia, por acción de un hombre escasamente conocido que actuó sin la intención de producir el efecto que causó. Al principio se notó, a lo sumo, un hilo de agua, que en rápidos y sucesivos saltos se convirtió en un río, un torrente, una inundación. En el remolino de las aguas se derrumbaron primeramente metros, luego kilómetros de la muralla, y el mar, al final, lo invadió todo. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad. Papado, vamos a terminar considerando en qué situación se encontraba esa institución durante el largo periodo anterior al repentino desafío. Es exacto afirmar que la situación del papado durante esos 70 años, desde 1447, elección de Nicolás V, hasta 1517, cuando Lutero publicó su famosa Protesta, fue una causa importante de cataclismo religioso de Occidente. Pero lo que no es, advenimiento del desastre. Tercera parte. Hemos llegado ya al período inmediatamente anterior a la catástrofe, el período durante el cual se acumularon las fuerzas que iban a producir la gran explosión. En vista de que esa explosión dirigió el grueso de sus esfuerzos contra el... Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII.
el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 2.